Buenas. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Bueno, bárbaro. ¿Cuántos somos? Hernández, Camposi, Joni, Moray. Bueno, ¿cinco somos? Seis. Bien. Antes que nada, les quería avisar la fecha del parcial, que se las confirmo. El segundo parcial. A ver si no se me mezcla con la de... Dale. El, el 7, martes 7 a las 15 horas. ¿Bien? Por Zoom. ¿Sí? Le vamos a ¿Puedo pasar hacer después. una pregunta? ¿Qué tal, doctor? ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque teníamos clases el 7 y el 9, según el cronograma. ¿Sabe por qué se adelantó el parcial? Por cuestiones administrativas, no sabía. En realidad lo habían adelantado para el 6. ¿Sí? Lo habían adelantado para el 6. Así que nosotros lo pusimos en esta comisión para el 7. ¿Mm? ¿Está? ¿Los temas de que iban a dar la semana que viene entran también en el Está parcial todo. porque quedaron afuera? Y bueno, pero pueden estudiar ustedes. ¿Mm? ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Estamos? 15 horas, 7 de la tarde. Perdón, 7 de la tarde. Perdón, El 7 recupero. de diciembre, martes 7 a las 15 horas. Y calculo que el recuperatorio se lo diremos ese día, pero será la semana siguiente. Bien, Ah, bueno, gracias. no piensen en el recuperatorio, vayan al parcial. ¿Eh? Bien, a ver, ¿dónde estamos? Bien, vamos a ver nosotros hoy el ejercicio abusivo de los derechos. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que, ¿me escuchan bien? Pues yo escucho un ruido de fondo. Sí, doctor. Bien. Ustedes tengan en cuenta que el Código Civil y Comercial, en el capítulo 3 del título preliminar, es decir, en el inicio ya del Código Civil y Comercial, tiene un título dedicado al ejercicio de los derechos. ¿Sí? Y en el artículo 10, luego de establecer el principio de buena fe en el ejercicio de los derechos, regula, le decía en el artículo 10, la figura del abuso del derecho. ¿Bien? Y puntualmente establece que el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. ¿Sí? Es decir, el ejercicio regular de un derecho propio, el cumplimiento de una obligación legal, no puede constituir como ilícito ningún acto. Segundo párrafo dice, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal la que contraría los fines del ordenamiento jurídico, ¿sí? O exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y la buena costumbre. Cuestión que vamos a desarrollar, ¿sí? Después a lo largo de la clase. Bien. También en la última parte de ese artículo, innovando el Código Civil y Comercial, establece un mandato para el juez. ¿Sí? Dice que el juez debe ordenar o disponer lo necesario para evitar, ¿sí?, los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva, que es otro concepto que después vamos a ver. Y si correspondiere, además, si es correspondiente, procurar la reposición de las cosas al estado anterior y fijar eventualmente las indemnizaciones del caso. ¿Bien? También el artículo 11, el que sigue,
regula la figura el abuso de la posición dominante, que se vincula, ¿sí? Con la ley de lealtad comercial, que después vamos a ver. Bien, entonces, después de los artículos 9 y 10 se aplica cuando se abusa de una posición dominante en el mercado, me refiero el abuso de la posición dominante que regula el artículo 11, ¿sí? Establece en líneas generales que estos principios, de los del 9 y los del 10, es decir, los derechos deben ejercerse en base a un estándar de buena fe, ¿sí? Y la prohibición de abuso en el ejercicio de los derechos se van a aplicar a estas situaciones de abuso de posiciones dominantes. Que esto después lo vamos a ver al final de la clase. Bien. Lo que usted tiene que tener en cuenta es que esta noción de ejercicio regular de un derecho hace a la esencia de la relatividad de los derechos. Ustedes recuerden que ya cuando estudiaron en constitucional, que los derechos se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Esto es lo que se extrae del juego armónico de los artículos 14 y 18 de la Constitución Nacional, ¿sí? Y solo partiendo de ese concepto de relatividad de los derechos, es posible, digamos, que nosotros comprendamos o prediquemos las conductas abusivas en su ejercicio, ¿sí? Y de esa misma relatividad de los derechos es lo que en definitiva le da sustento a la teoría del abuso del derecho. ¿Bien? ¿Esto qué tiene que ver? Entonces deriva también que del ejercicio regular, perdón, del ejercicio no regular del derecho, o mejor dicho, de los abusos o de los excesos que derivan, ¿sí? en el ejercicio de un derecho, en tanto esto va a importar una expansión de ese derecho que va a llegar a afectar a un tercero, ¿sí? Eso va a ser fuente de obligaciones, ¿sí? Fuente de obligaciones de reparar esa afectación, en la medida, obviamente, que le cause un daño a ese tercero. ¿Bien? Entonces, cuando estamos parados frente a un ejercicio que no es regular del derecho, un ejercicio no regular del derecho, que genera, digamos, una expansión, ¿sí? de ese derecho que afecta a un tercero, es fuente de obligaciones de reparar, ¿sí? Esa afectación, por supuesto, insisto, en la medida que eso genera un daño a un tercero. ¿Sí? El objeto de la prohibición en el abuso del derecho, tengan en cuenta que no se refiere al derecho subjetivo visto en sí mismo, ¿sí? Que por supuesto, como es lógico, es un derecho, solo es de tipo legal. Es decir, es un hecho, un derecho subjetivo, en forma estática, ¿sí? No dinámica, ¿sí? No actuándose, sino la consagración de ese derecho, ¿sí? O la titularidad de ese derecho, ¿sí? No está vinculada con el ejercicio abusivo del derecho, ¿sí? Lo que está prohibido son ciertas formas en que ese derecho es ejercido, ¿sí? En virtud de determinados estándares o parámetros que también fija la ley, que son esos estándares, esos parámetros que cuando se configuran, ¿sí? La ley califica como abusivo el ejercicio de ese derecho. ¿Bien? Entonces no tenemos que confundir cuando el código prohíbe el abuso del derecho, no se está refiriendo al derecho subjetivo en sí mismo, ¿sí? Sino a ciertas formas de ejercicio. Esas ciertas formas de ejercicio que son predeterminadas, ¿sí? Y que son aptas para que el legislador, ¿sí? O que son las que tuvo en cuenta el legislador para que el juez eventualmente, ¿sí? Las califique, las pueda reputar como abusivas, ¿sí? En los ordenamientos jurídicos en que el abuso del derecho consta en la codificación o en los textos expresa de la ley, la provisión la tenemos que ir a buscar allí, ¿sí? Desde un principio. Fíjense que no todas las legislaciones, aunque su gran mayoría ahorita no tienen regulada la figura. Nosotros no lo tuvimos sino hasta la sanción de la ley 17711. ¿Sí? Entonces, de otra manera que digamos, de tal manera que el ejercicio de un derecho entra en el terreno, ¿sí? De lo que la ley toma o conceptúa como abusivo cuando se incurre en una de esas conductas o hipótesis previstas por la ley para calificarla de esa manera, ¿sí? Y cuando esto pasa, nosotros entramos en el terreno de la ilicitud.
¿sí? ¿Por qué? Porque estamos frente a una conducta contraria a la ley, ¿sí? En las codificaciones donde nosotros tenemos, ¿sí? En el ordenamiento jurídico, donde nosotros tenemos la figura del abuso del derecho reglamentada, ¿sí? Es decir, la ley toma el concepto de abusivo de un derecho y lo considera cuando ese ejercicio es abusivo, cuando se dan esas hipótesis previstas por la ley, ahí estamos entrando en el terreno, y esa hipótesis se configura, estamos entrando en el terreno de la ilicitud, ¿sí? Porque estamos frente a una conducta que va a ser contraria al ordenamiento legal, contraria a la ley, ¿sí? Por eso es que el ejercicio, ¿sí? Calificado como abusivo respecto de una facultad que además es legal, importa una conducta ilícita. Y con esa ilicitud estamos frente a uno de los requisitos necesarios para, por ejemplo, no darle amparo a una conducta cuando genera un daño, ¿sí? Y de ser el caso posible, ¿sí? Proceder a la reparación, ¿sí? Que ese daño haya ocasionado. ¿Bien? En la evolución de nuestro derecho, ¿sí? Usted tenga en cuenta que el código de Vélez-Sarsfield no preveía la figura del abuso del derecho. Digamos, al contrario, en términos categóricos se vislumbraba un repudio, si se quiere, no expreso, ¿sí? A la teoría del abuso del derecho. Fíjense cómo estaba redactado el artículo 1071, ¿sí? De el Código Civil y Comercial, perdón, el Código Civil de Vélez, el original. El ejercicio de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. Era tajante, ¿sí? El ejercicio de un derecho propio, fíjense qué detalle. Vélez habla del ejercicio de un derecho propio, no del ejercicio regular de un derecho, ¿sí? El ejercicio de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. Vamos, si quieren, tomamos como ejemplo, por ejemplo, el derecho de propiedad, como lo regulaba Vélez. Es un claro exponente, ¿sí? De una concepción casi absolutista del derecho, ¿sí? De un derecho de propiedad absoluto, ¿sí? Fíjense que en el 2513 del Código de Vélez, ¿sí? Establecía que el propietario de la cosa, no recuerdo textualmente, ahora se los leo, podría usarla, gozarla, incluso degradarla, desnaturalizarla o destruirla, según su voluntad. ¿Sí? Fíjense, miren lo que decía respecto del derecho de propiedad. Es inherente, 2513, es inherente a la propiedad, este es el texto original del Código de Vélez, luego, como vamos a ver, modificado por la 17711. ¿Sí? Es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, de disponer, de servirse de ella, de usarla, gozarla, según la voluntad del propietario. Él puede desnaturalizarla, degradarla o destruirla. Tiene el derecho de accesión, reivindicación o constituir de ella sobre derechos reales. ¿Bien? Fíjense, el dueño de una propiedad podía hacer lo que quería, ¿sí? Podía degradarla, usarla o gozarla según su voluntad, desnaturalizarla o destruirla. ¿Bien? Y es muy representativa de la idea imperante en esa época a la que Vélez adscribía la nota de este artículo. Fíjense que repele toda idea de intervención del Estado y toda limitación a la propiedad privada, ¿sí? En referencia al artículo que recién es ley de Vélez, ¿sí? Vélez decía en su nota, el ejercicio de estas facultades no puede ser restringido porque tuviera por resultado privar a un tercero de alguna ventaja, comodidad o placer, o traerle algún inconveniente, con tal que no ataque su derecho de propiedad. ¿Bien? Perdón, la nota. Dice, importa sin embargo observar que los excesos, fíjense, en el ejercicio del dominio son, ¿verdad?, la consecuencia inevitable del derecho absoluto de propiedad. Es decir, reconoce el exceso, Vélez,
¿sí? Observar que los excesos en el ejercicio del dominio son en verdad la consecuencia inevitable del derecho absoluto de propiedad, ¿sí? Pero no constituyen por sí mismos un modo de ejercicio de ese derecho que las leyes reconozcan o aprueben, ¿sí? Pero es preciso reconocer que siendo la propiedad absoluta, confiere el derecho de destruir la cosa. Toda restricción preventiva tendría más peligros que ventajas. Y acá acuña una frase que es muy representativa de la época. Si el gobierno se constituye en juez del uso, ha dicho un filósofo, no tardaría en constituirse en juez del uso, y toda verdadera idea de propiedad y libertad se perdería. Esto lo que demuestra es que Vélez tenía una concepción del derecho de propiedad, ¿sí?, absoluto, ¿sí?, y no admitía una intervención, una limitación en ese uso y goce de ese derecho. Bien, en este contexto entendemos el 1071 original de Vélez Arfield, ¿sí?, donde habla del ejercicio de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal, no puede constituir en ilícito acto alguno, ¿sí? Es claro que el codificador estaba dentro de una tradición política en un sistema de tipo individualista, ¿sí? Que por otro lado, digamos, era un dogma en esa época de todos los codificadores o todos los legisladores en esa época, ¿sí? Ahora, y en esto es así, no es menos cierto que durante la vigencia del Código Civil y del Código de Vélez, la teoría del abuso del derecho comenzó a abrirse camino en la jurisprudencia, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia, por lo menos el primer fallo que yo rastreé, se remonta a 1956, es un fallo de la Corte Suprema del 18 de abril de 1956 en los autos Raina Enrique contra Gastaldi de Raina Asunta sobre división de condominio. Bien, los hechos no eran muy complejos, ¿sí? Era una serie de condóminos que en realidad había un estado de indivisión hereditaria como consecuencia de una sucesión. La madre del actor tenía junto, ¿sí?, el actor tenía 1/10 de una propiedad, el 50% la tenía la madre y el resto lo tenían repartido entre los restantes herederos, ¿sí? Una serie de inmuebles que se mantenía en estado de indivisión forzosa. A su vez, el actor Reina Enrique estaba utilizando esos inmuebles, que no eran exclusividad de propiedad de él, sino que lo tenía compartido y él tenía 1/10, ¿sí?, de esos inmuebles, en particular de uno de ellos, que a su vez lo usaba como consecuencia de un contrato de locación. Entonces, Reina Enrique lo que quería era que ese condominio se divida, ¿sí?, o le compren su parte o se subaste judicialmente, ¿sí? Es decir, cuando las partes no se ponen de acuerdo en cómo liquidar ese condominio, cómo hacer la partición de ese condominio, se produce la partición, no se puede hacer la partición en especie, se produce la partición, ¿sí?, liquidándolo y se reparte el producido de esa liquidación. ¿Pero qué pasaba? Él tenía un contrato de locación vigente, ¿sí?, que había suscrito con sus hermanos, él estaba usando y gozando a cambio de un precio, ¿sí? Pero había habido en esa época una serie de sucesivas legislaciones de prórroga, ¿sí?, de las locaciones por una cuestión legislativa de emergencia habitacional. ¿Y qué quería él? Él quería que se subaste ese inmueble, pero que se le respete, los adquirentes le respeten, ¿sí?, el contrato que él tenía vigente. Esto por regla estaba conforme a la legislación de la época, es decir, cuando se vendía o se subastaba un inmueble, sea por subasta judicial o por una venta privada, salvo acuerdo con el inquilino también, ese contrato vigente se tenía que respetar, máxime cuando estaban vigentes sucesivas leyes de prórroga, ¿sí?, de las locaciones. Bien, los herederos pretendían, o sea, le daban la razón en orden a la división del condominio, pero decían, no, dividamos el condominio, vendamos, este aspecto de la pretensión lo allanamos, pero vendamos desocupados. ¿Por qué? Porque si no vendemos desocupados, quien va a comprar por menor valor y nos va a perjudicar a todos nosotros.
¿sí? No es lo mismo comprar una propiedad desocupada que comprar una propiedad con una persona con un contrato vigente y una legislación que está haciendo sucesivas prórrogas, ¿sí? De esa locación. Bien. Finalmente, ¿qué es lo que pasó? La Cámara le da la razón, revocando la sentencia de primera instancia, y la Corte revoca esa decisión, ¿sí? Y echa mano a la teoría, ¿sí? De el abuso del derecho, o hace mención a la teoría del abuso, ¿sí? Del derecho. Y fíjense lo que dice, que sin exigir precepto alguno de jerarquía constitucional, la teoría del abuso del derecho ha tenido adecuado reconocimiento y vigencia en el régimen jurídico civil. No había, insisto, estamos en el contexto del Código Original de Vélez, donde no estaba regulada la figura del abuso del derecho, ¿sí? Y dice, la teoría del abuso del derecho ha tenido adecuado reconocimiento y vigencia en el régimen jurídico civil como consecuencia del replanteo hecho sobre la calidad de los derechos subjetivos y su esencial relatividad. Acá la Corte trae el concepto de relatividad, ¿sí? De esos derechos, de la que deriva el contralor funcional del ejercicio de eso, es decir, no lo puede ejercer como de cualquier forma, ¿sí? Se puede hacer un contralor en el ejercicio de esos derechos, ¿sí? ¿Para qué? Para que sirvan en justa medida al fin social tenido en vista por el legislador al concederlo. ¿Sí? Es decir, ese control de cómo, de esa control de esa funcionalidad, cómo funciona ese derecho en el caso concreto, tiene que tener en vista, ¿sí? El fin social que tuvo en cuenta el legislador al reconocer ese derecho, ¿sí? Si el legislador, ¿sí? Tuvo en cuenta al momento de reconocer el derecho del inquilino a permanecer en un inmueble cuando se hace una compraventa, o en su caso, cuando se hace una subasta judicial, ¿sí? Eso tuvo una finalidad, ¿sí? Ahora, el problema es cómo, ¿sí? Si la conducta de este sujeto, de este individuo, en el caso concreto, respetaba, ¿sí? O se ejercía en cuanto a una funcionalidad que era compatible con el fin que tuvo en vista el legislador al conceder ese derecho, ¿sí? Y fíjense lo que dice, la consecuencia objetiva del principio del perjuicio, menoscabo, desmedro resultante del ejercicio de un derecho reconocido por la Constitución, no resulta factor esencial para configurar un abuso o autorizar la negación de un derecho. ¿Qué es esto? Por más que aplicamos o he puesto ese derecho en movimiento, ¿sí? Genera un desmedro del ejercicio de un derecho reconocido por la Constitución, eso no resulta justificación o esencia para configurar un abuso y autorizar la negación de ese derecho. Mientras se lo goce en la medida concedida o no exceda lo que la ley le atribuye, como establece el 1071, ¿sí? Al disponer que el ejercicio de un derecho propio no puede convertir en ilícito ningún acto, pero cuando se desenvuelve conforme con las leyes, según lo señalan las fuentes tenidas en cuenta. Es decir, acá hace un análisis o una revisión a las fuentes del legislador, ¿sí? Que era el esbozo de Freitas, ¿sí? Y el Código de Prusia. Bien, entonces, acá comienza, ¿sí? Con este caso comienza a abrirse camino en la jurisprudencia, la posibilidad de limitar o no tolerar el ejercicio, ¿sí? De un derecho cuando esto, ¿sí? Cuando era contrario a la ley, contrario a la intención que tuvo el legislador al momento de reconocer ese derecho, ¿sí? Ahora, este reconocimiento jurisprudencial del Instituto del Abuso del Derecho sirvió como base para la conservación legislativa de la reforma de la Ley 17711 del año 68, ¿sí? Que realizó una modificación en el artículo 1071 del Código de Vélez. Ese 1071 del Código de Vélez, lo que pasó a decir luego de la reforma, ¿sí? Pasó de un seco ejercicio de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como acto ilícito alguno, pasó a rezar así. El ejercicio, y le agrega regular, el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir ilícito alguno. A ese párrafo contundente que tenía el código original le agrega el ejercicio regular, ¿sí?
Y después sí, hace un agregado importante, que dice, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, se considera tal al que contrarían los fines que aquella tuvo en miras a reconocerlo, o al que exceda los límites de la buena fe, la moral y las buenas costumbres. ¿Sí? Fíjense, en el primer párrafo, la reforma del 7711 lo que hace es, agrega una palabra que es fundamental, que es regular. La palabra, el ejercicio regular de un derecho. Esto, por supuesto, modifica sustancialmente la norma. Y a partir de así, no siempre el ejercicio de un derecho va a estar protegido por la ley. Va a estar protegido por la ley cuando se trata de un ejercicio regular. Es decir, justo, legítimo, normal. ¿Sí? A la luz de esta reforma, ¿sí? Lo que puede decirse es que el abuso en el ejercicio contraría los fines tenidos en cuenta por la ley al reconocer el derecho, o cuando se contrarían la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Y ahí, en esos supuestos, se habla de abuso del derecho. Es decir, la ley 1711 adoptó criterios que venían siendo afirmados por la doctrina y la jurisprudencia, ¿sí? Cuando todavía, ¿sí?, no estaba consagrado en la legislación. ¿Sí? Por supuesto que es indudable que esta consagración normativa del abuso del derecho del ordenamiento argentino representó, por supuesto, que un gran avance en la búsqueda de que tener relaciones jurídicas más equilibradas y justas. ¿Sí? Ello porque en razón de, supongamos, de la falta de recepción legislativa de la figura del abuso del derecho, ¿sí? La parte débil de una contratación, ¿sí? O mejor dicho, frente a la conservación legislativa de otras situaciones abusivas, recuerden que el 1071 estaba enmarcado en el contexto de los actos ilícitos. En ausencia de regulación de una norma similar en otras figuras, ¿sí?, se echaba a mano a este artículo para aplicarlo por analogía, ¿sí?, y así, en el marco de una relación contractual, verificar si se presentaba o no una situación de abuso del derecho. Bien, una situación donde, por ahí, en el marco contractual, una cláusula, ¿sí?, que tenía el resguardo de la ley, porque debía ser respetada por las partes, ¿sí?, y la ley, el contrato representaba para las partes una norma a la cual debe sujetarse como la ley misma. Pues bien, si esa cláusula era abusiva, ¿sí?, mal podría pretenderse su aplicación, ¿sí?, y valía repeler, resistir la aplicación de esa cláusula fundada en motivo de un abuso, ¿sí?, cuando era contraria a la buena fe, a la moral, a las costumbres, a las buenas costumbres, ¿sí?, y cuando contrariaba, ¿sí?, lo que el legislador tuvo en miras a reconocer esa facultad de contratar. Bien, volvamos a lo que es la actual reglamentación del artículo 10 del Código Civil y Comercial. Tenemos que tener en cuenta también, como dije al principio, que en el artículo 10 va acompañado y va precedido de una regla fundamental, ¿sí?, que es el principio de la buena fe. Dice, sí, el artículo 9, los derechos deben ser ejercidos de buena fe. ¿Sí? Como les decía, este principio de la buena fe expresa que los derechos deben ser ejercidos de buena fe. El artículo 11, bajo el rótulo de abuso, el artículo posterior, el artículo 11, bajo el rótulo del abuso de posición de dominante, establece que los dos artículos anteriores, el 10 y el 9, se aplican cuando se trate de abusar de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las leyes especiales. Y en el medio tenemos el artículo 10, que dispone en el IES 3 párrafos. Primero, el ejercicio regular de un derecho, ¿sí? Acá repite, hemos agregado a la 1711. Fíjense que ahora vamos a ver la redacción de este artículo 10,
en esencia mantiene la estructura, sacando alguna cuestión terminológica, mantiene la estructura de el artículo 1071, reformado, por supuesto, por la 17711, ¿sí? A excepción, ¿sí? A excepción de el último párrafo. El primero habla del ejercicio real de un derecho, ¿sí? O propio, de un derecho propio, del cumplimiento de una obligación legal, no puede constituir ilícito ningún acto. Acto seguido, en el segundo párrafo dice, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraríe los fines del ordenamiento jurídico o el cual los que excedan los límites impuestos por la buena fe, la moral y la buena costumbre. Finalmente, el último agregado, ¿sí? Que esta es la innovación también, esto sale del molde que había establecido la 1711, el juez, es un mandato para el juez de ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. ¿Sí? El Código Civil y Comercial, a diferencia de la ley 17711, cambia la ubicación, ¿sí? De esta regla del derecho. ¿Sí? Pasa a formar parte, como decía, al principio, ¿sí? Del Código Civil y Comercial, ¿sí? En tanto en el Código Civil, en el Código de Vélez, estaba dentro de los actos ilícitos, ¿sí? El codificador actual del Código Civil y Comercial lo manda a la parte general, ¿sí? Esto, obviamente, al estar dentro de los títulos preliminares, la ventaja que tiene es que irradia ese principio, esa prohibición de ejercer en forma abusiva los derechos, ¿sí? Se irradia sobre todo el articulado del Código Civil y Comercial y sobre todo el ordenamiento jurídico, ¿sí? Después cambia la redacción también en orden a que establece como límite, como pauta, mejor dicho, de orientación para fijar un estándar, es decir, ojo, los derechos deben ejercerse conforme los fines del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque alude al abuso a aquel que contraríe a los fines del ordenamiento, ¿sí? Acá cambia los fines del ordenamiento jurídico por la redacción que tenía, que le dio la 17711 al 1071, que dice, los que contraríen los fines que la ley tuvo en miras al reconocer ese derecho. ¿Sí? Esta innovación de remitirnos o tener como norte de interpretación el ordenamiento jurídico, o el ordenamiento jurídico, sí, el ordenamiento jurídico, y sustituir el ordenamiento jurídico, poner el ordenamiento jurídico como pauta orientadora para interpretar si estamos frente a un ejercicio abusivo, y sustituir eso que sea o contraríe los fines que la ley tuvo en cuenta o tuvo en miras al reconocer ese derecho, ¿sí? Tiene una ventaja, porque si nosotros tenemos que remitirnos para ver si la situación es abusiva a lo que dijo el legislador, es decir, a ver los fines que tuvo el legislador al momento de reconocer ese derecho, tenemos que hacer una mirada histórica y la congelamos tal vez allá en el tiempo, ¿sí? Hay que ver cuál fue la intención del legislador en ese momento histórico, ¿sí? Es como congelamos esa situación, ese contexto social, ¿sí? Ese contexto de valores que imperaban en la sociedad, y hacemos ese análisis allá, ¿sí? Con aquella foto. En cambio, la ventaja que tiene hoy ese parámetro de ver los fines que tuvo el ordenamiento, ¿sí? Nos remite a una interpretación más viva del derecho, ¿sí? Más dúctil, más elástica, que nos permite adaptarnos, ¿sí? En esa interpretación a qué? A los fines, digamos, a los valores actuales, ¿sí? Es decir, nos permite una solución, la búsqueda de una solución, de un análisis, digamos, más elástico, ¿sí? Y que nos sitúe en la actualidad, ¿sí? No allá, históricamente. Bien. También en esta reforma se hace
a diferencia de la 17711, perdón, la reforma no, en el Código Civil y Comercial, a diferencia de la reforma de 17711, se incluye cuáles son los efectos o los posibles efectos, ¿sí?, del abuso de derecho, cosa que antes en el 1071 no lo tenemos. Se incluye esta figura que vamos a ver de situaciones abusivas, ¿sí? También se establece que en materia de abuso del derecho se aplicarán a los casos, a la figura del abuso del derecho se van a aplicar a los casos de abuso de posición dominante. Y finalmente, en el artículo 14 del Código Civil y Comercial, prescribe también, me parece que un poco reiterativo, innecesario, que ese ejercicio abusivo del derecho tampoco puede afectar el medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general. Digamos, es una norma superflua que tranquilamente podría haberse prescindido. ¿Bien? A diferencia, digamos, del Código de Vélez, donde, digamos, el abuso del derecho estaba en la parte de los actos ilícitos, ahora, en esta incorporación al principio del Código Civil y Comercial, no solo se busca prohibir una determinada conducta que se considere disvaliosa, como es este ejercicio abusivo, excesivo, ¿sí?, del derecho, sino que se trata también más bien de un medio para alcanzar el fin de flexibilizar un ordenamiento positivo rígido, codificado, haciendo que, o como mejor dicho, haciendo tal vez que los derechos subjetivos ya no cuenten solo con las limitaciones propias de la reglamentación, ¿sí?, de ese derecho, previstos en cada uno de ellos, ¿sí?, sino también como, con un nuevo carácter genérico, ¿sí?, universal, si se quiere, fundado en la manera y en la oportunidad en que ese derecho se va a hacer ejercido, se va a hacer valer, ¿sí? Es decir, cada derecho tiene una razonable reglamentación, ¿sí?, el Código Civil, leyes complementarias, etc. Bien, eso, ¿sí?, es un límite que en la medida que es razonable es constitucional. Pero lo que hace el codificador al meter la figura del abuso del derecho en esta parte general, lo que hace es también dar otra limitación, ¿sí?, al ejercicio del derecho. Es decir, momentito, ustedes pueden ejercer este derecho, lo pueden hacer conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, ¿sí? Pero ojo, también vamos a tener en cuenta la manera y la oportunidad en que se va a hacer valer, ¿sí? ¿Cómo? Y bueno, no va a tener que contrariar el ordenamiento jurídico, ¿sí?, no va a tener que superar los límites de la buena fe, de la moral, de las costumbres, de las buenas costumbres, ¿sí? Esta fórmula que repele, digamos, el ejercicio abusivo del derecho, no solo, digamos, es fuente creadora de obligaciones civiles, sino que también al mismo tiempo asume un principio de jerarquía regular de todos los derechos subjetivos. Todos los derechos subjetivos, ¿sí?, como les decía recién, no solamente van a tener que ser ejercidos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, sino que también van a estar sujetas a un eventual control de la manera y la oportunidad, ¿sí?, que ese derecho es ejercido, ese derecho es puesto en funcionamiento. ¿Bien? Me perdí. Ah, bien, está bien. Cuando el primer párrafo del concepto, del código habla de el ejercicio regular, ¿sí?, palabra que se incorporó, ¿sí?, el ejercicio de un derecho, Código de Vélez, Ley 17711, ejercicio regular de un derecho, también repetido en el Código Civil y Comercial, tenemos que ver qué debe entenderse, ¿sí?, por regular, ¿sí? Siguiendo un poco la propia construcción que tiene el artículo 10, nos lleva a razonar así. El ejercicio de un derecho será considerado regular
en tanto no sea abusivo. ¿Sí? El ejercicio de un derecho será considerado regular en tanto no sea abusivo. Y será abusivo cuando solo, ¿sí?, se lo ejerza violando algunos, ¿sí?, de los criterios o estándares que se especifican en la norma, ¿sí?, en el artículo 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué es regular? El ejercicio de un derecho es considerado regular cuando, en tanto no sea abusivo. ¿Sí? Y va a ser abusivo cuando se lo va a ejercer violando alguno de estos criterios o estándares que establece el artículo 10. ¿Sí? El ejercicio regular no es en la medida, o mejor dicho, será regular el ejercicio en la medida que la actuación de ese derecho no incurra en el ejercicio abusivo de ese derecho. ¿Bien? La norma dice que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. El no ampara, ¿sí? El no ampara importa una prohibición legal expresa. ¿De qué? De un ejercicio abusivo. Se considera abusivo cuando la actuación de ese derecho pueda encuadrarse en alguno de los parámetros que se consignan en la segunda parte de ese artículo 10. Mejor dicho, la segunda parte del segundo párrafo del artículo 10. ¿Sí? Si nosotros estamos estableciendo que un derecho subjetivo puede ser objeto de abuso, que si ese abuso, o mejor dicho, a partir de la calificación de ese abuso, se disponen ciertas consecuencias negativas para su titular, ¿sí? Como por ejemplo, limitarse su ejercicio, no reconocerle ese ejercicio, ¿sí? Es necesario entonces nosotros que tenemos que definir ese abuso fijando cuáles son los parámetros que sirven para determinar, ¿sí?, cuándo estamos frente a un ejercicio abusivo del derecho. Esto es lo que se llama, o lo que nos remite a lo que son los criterios identificatorios, ¿sí?, que prevé el propio artículo 10. Es algo fundamental, ¿sí?, porque si del abuso del derecho se va a importar si se quiere, la posibilidad de inaplicar un derecho reconocido, ¿sí?, en el ordenamiento jurídico, en un caso concreto, es necesario, digamos, tener parámetros claros para ver cuándo al titular de ese derecho se le va no se le va a permitir aplicar ese derecho, ¿sí?, o cuándo se va a determinar o bajo qué parámetros o estándares, ¿sí?, ese derecho va a ser considerado abusivo y por ende, ¿sí?, vamos a tal vez evitar los efectos de ese derecho, ¿sí?, las consecuencias de ese derecho. Por eso los criterios de identificación son fundamentales, no para el contenido, digamos, de la prohibición, sino que van a ser los que en definitiva van a permitir que el instituto cumpla con este papel de flexibilización del ordenamiento jurídico, ¿sí? Y esto tiene que ser claro. No puedo, ¿y por qué digo que tiene que ser claro? Imagínense, por regla el ejercicio, ¿sí?, regular de un derecho está permitido, y no genera responsabilidad. Bajo ciertos supuestos, ¿sí?, el ejercicio de ese derecho no es abusivo, la ley no lo ampara. ¿Y qué hace? Bloquea los efectos, ¿sí?, ya producidos, o evita que se produzcan esos efectos. Acá hay una restricción, ¿sí?, con un fundamento. Bien, ahora, la cuestión es que tenemos que tener en claro, ¿sí?, bien, bajo qué condiciones, ¿sí?, vamos a poder echar mano a la figura del abuso del derecho, ¿sí?, y restringir o limitar o evitar los efectos, ¿sí?, de la actuación de ese derecho. Bien, porque si no esto sería un caos o generaríamos una inseguridad jurídica tremenda, ¿sí? Por eso es que los criterios tienen que ser, o tendrían que ser, bien claros, ¿sí? Porque nos da seguridad jurídica. Nosotros sabemos que si el ejercicio del derecho regular no genera ningún tipo de responsabilidad, no genera ilícito un acto,
y que sí, y que está prohibido el ejercicio regular, el ejercicio abusivo de un derecho, es fundamental para manejarnos en sociedad y que fluyan las relaciones jurídicas, tener en claro, ¿sí?, bajo qué condiciones no voy a poder ejercer ese derecho, o el ejercicio de ese derecho, que a nosotros nos interesa, va a ser fuente de obligaciones, ¿sí? La norma prevé en líneas generales dos preceptos, ¿sí?, que un poco lo fuimos viendo, es decir, establece una regla de desviación de la norma, es decir, cuando la norma, ¿sí?, cuando el derecho se desvía de la norma, del ordenamiento jurídico, es decir, cuando desconoce los principios, ¿sí?, del ordenamiento jurídico, antes decía cuando desconoce o cuando viola los fines que el legislador tuvo en miras al reconocer ese derecho, y por otro lado, ¿sí?, los parámetros como la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Bien. En cuanto a la buena fe, ustedes ya lo estudiaron, no nos vamos a detener en esto, pero tal vez el estándar de la buena fe es el mejor parámetro y el más claro que nosotros tenemos para detectar precisamente si estamos frente a una situación que configura un ejercicio abusivo de un derecho. A veces es difícil, ¿sí?, de definir la buena fe creencia, la buena fe media, etc. Pero lo importante acá es que es un criterio o es un estándar que en líneas generales frente a una conducta determinada, ¿sí?, no va a haber demasiada debate o disidencia acerca de si encuadra o no en una conducta abusiva, violatoria de la buena fe, ¿sí? Es un criterio que importa valores básicos como la lealtad, el respeto a la palabra empeñada, la probidad, que son conductas esperables en el marco de cualquier relación obligacional, ¿sí? La buena fe no es, a pesar de lo que dicen algunos, como si no es la moral y las buenas costumbres, un concepto ambiguo, pero sí es elástico, que no es lo mismo. ¿Sí? Es elástico porque tiene cierta utilidad y nos permite, ¿sí?, adaptarnos a una serie de circunstancias, ¿sí?, que rodean cada caso. En líneas generales, ¿sí?, frente a una conducta determinada o un ejercicio determinado, ¿sí?, podemos, ¿sí?, puede haber relativa consenso entre varias personas en que sí o no se desconoció el principio, se limitó, se extralimitó en el principio de la buena fe, no se respetó el principio de la buena fe. No pasa lo mismo, ¿sí?, con ese concepto de la moral y buenas costumbres, ¿sí? Moral y buenas costumbres, concepto que fue introducido por la reforma de la 17711 al Código Civil de Vélez, ¿sí? No se olviden que la reforma 17711 lo que tuvo una suerte de función moralizadora del ordenamiento jurídico, era uno de los objetivos declarados de la reforma del 68, moralizar las relaciones jurídicas, ¿sí? Y obviamente en este contexto no cabe duda que la insistencia en el mismo texto de incorporar a la moral y las buenas costumbres reafirma esta postura. Ahora, bastaba, a mi modo, con la buena fe, ¿sí? Incorporar la moral y las buenas costumbres, así a secas, es, digamos, una cosa que, digamos, el fundamento último, puede ser el fundamento último, la moral, del abuso del derecho, de prohibir el abuso del derecho, pero no un parámetro para determinar cuándo se da un abuso del derecho, ¿sí? La buena fe es un criterio, digamos, ético uniforme, y la moral no. Es decir, ¿la moral de quién, por empezar? ¿Las buenas costumbres de quién? Son conceptos jurídicos indefinidos. Vaya si hay conceptos jurídicos indefinidos como la moral y las buenas costumbres, ¿sí? Esto también hay que hacerse cargo. Es un recurso sencillo a veces para algunos jueces fundar una resolución, ¿sí?, y inaplicar
una norma, una cláusula contractual o una norma diciendo, o la aplicación completa de una conducta que tiene amparo en una norma jurídica, diciendo que es violatoria o desconoce los límites de la moral y las buenas costumbres. Ahora, la moral, insisto con esto, la moral y las buenas costumbres ¿de quién? ¿Sí? Y esto es lo que no otorga mucha certeza o seguridad jurídica en la utilización, ¿sí? de esta figura. La moral, digamos, viste ser un criterio más o menos, no diría exacto, porque no lo manejamos, no es una ciencia exacta, pero por lo menos que podamos aprender en forma unívoca. ¿Sí? Yambíades hablaba de la moral católica, con fundamento en que nuestra Constitución reconoce el predominio de la Iglesia Católica, la religión católica. ¿Sí? Pero señores, nosotros venimos de un país de inmigrantes. ¿Sí? Hay libertad de culto. ¿Sí? ¿Por qué a una persona de una determinada religión, ¿sí? El juez le va a aplicar la moral católica, ¿sí? Cuando él es musulmán, él es agnóstico, es judío? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Sí? Por eso los jueces tienen que tener en cuenta que no son jueces católicos. Los jueces administran justicia, imparten justicia, el caso concreto, ¿sí? Independientemente de sus creencias religiosas, ¿sí? A pesar de sus creencias religiosas, ¿sí? Y no tiene que mirar la religión del destinatario final, ¿sí? De sus decisiones. Bien, entonces, algunos hablaban, y por otra cuestión, las buenas costumbres. ¿Las buenas costumbres de quién? ¿Usted piensa que son las mismas costumbres, las de un pueblo del norte de Argentina, ¿sí? O de un pueblo originario que vive en Argentina con la gente de Mar del Plata, la gente de Capital Federal, o de Cava, etcétera? No, no podemos aplicar, ¿sí? Finalmente, estos conceptos son difíciles de aplicar. ¿Sí? Y muchas veces se utiliza como válvula de escape para evitar argumentaciones o mayor análisis de las cuestiones. Y eso sí es peligroso. Durante mucho tiempo en Mar del Plata hubo, ¿sí?, un plenario que decía, bueno, señores, vamos a limitar la tasa de interés en determinados contratos, ¿sí?, al 24%. ¿Por qué? Y porque excede, ¿sí?, si superamos el 24%, ¿sí?, en determinadas relaciones públicas, esto va en contra de la moral y las buenas costumbres. Y el análisis económico del derecho, y el análisis caso por caso, ¿sí? La situación es compleja, ¿sí?, cuando nosotros recurrimos a estos conceptos jurídicos indeterminados, ¿sí?, para fijar como un estándar, ¿sí?, que si es superado, mejor dicho, si no es respetado, ¿sí?, le aplicamos la figura del abuso del derecho. ¿Bien? Y volviendo al otro parámetro que decíamos que es, o la otra regla, que es el fin del ordenamiento, ¿sí? La ventaja que tiene el Código Civil y Comercial por sobre la Ley 17711 es que la Ley 17711, como les dije, estableció como parámetro aquello que desconozca los fines que el legislador tuvo en cuenta al momento de reconocer ese derecho, ¿sí? Y nos situaba en una interpretación allá histórica, congelada, y desentrañar qué es lo que el legislador quiso decir, cuál fue la intención del legislador al conocer ese derecho, digo, tal prerrogativa. Esta posibilidad que nos da el artículo 10, ¿sí?, evita esa contextualización histórica y lo que permite es esa interpretación evolutiva, ¿sí?, para juzgar si se ha hecho uso irregular o abusivo de un derecho. Se intenta de esta forma, ni más ni menos que evitar congelar a través de una interpretación dogmática, digamos, los motivos tal vez que llevaron a un legislador determinado, en un momento determinado, en un contexto social determinado, ¿sí?, a establecer un determinado derecho, ¿sí? Obviamente, acá volvemos a al mismo problema que algunos marcan, en orden a que
así como la moral y las buenas costumbres, ¿sí? Hay ríos y ríos de tinta escritos sobre qué es eso. Son conceptos que no se ponen de acuerdo en la doctrina, ¿sí? El fin del ordenamiento también tiene cierta amplitud y laxitud que es peligroso a la hora de analizarlo en el caso concreto. Recuerden ustedes que cuando el juez en estos casos va a determinar que una conducta es el ejercicio de un determinado derecho es abusiva, ¿sí? Y por ende contrario al elemento jurídico, ¿bien? Lo tiene que hacer con suma prudencia, ¿sí? Y cuando el legislador no da pautas claras y herramientas claras, ¿sí? Y tenemos estos conceptos elásticos o ambiguos, no se corren ciertos riesgos de esa discrecionalidad que tiene el juez, ¿sí? Para valorar la existencia o no de estos estándares, si se respetaron estos estándares de la buena fe, la moral, son más sencillos, la moral, las buenas costumbres, o si se violó el fin del ordenamiento, ¿sí? Esa discrecionalidad que tiene a veces se transforma en arbitrariedad, ¿sí? Y recurrimos a la moral de lo que el juez piensa que es correcto, o sea, las buenas costumbres de lo que el juez piensa correcto, y dentro del amplio concepto del ordenamiento, ¿sí? ¿Qué norma hace prevalecer el juez para verificar, hacer ese test de si supera o no, si se violan o no los fines de ese ordenamiento, ¿sí? Eh, un, un recurso válido es recurrir por ahí a la idea de Yelin, de la que consagra de un derecho subjetivo, ¿sí? Que el derecho subjetivo, perdón, importa estar en presencia de un interés que se buscó proteger, ¿sí? Y eso digamos, con total abstracción o independencia de cuáles han sido las percepciones personales que el legislador haya tenido en su momento, ¿sí? Pero si nos situamos en un hecho innegable que el legislador no puede tener en cuenta todas las cosas que no existen al momento de toda la norma, es decir, no puede tener en cuenta cosas que no tienen en cuenta al momento, que no existen al momento de la norma, ¿sí? Valores, circunstancias, no, que van a venir después, sino que cuando una ley tiene, digamos, una pretensión de cierta perpetuidad, de cierta permanencia, eso también hace a la seguridad jurídica y a la estabilidad de las relaciones jurídicas. Y en este contexto el legislador, en 1999 dictó una ley, ¿sí? Consagrando un principio determinado, ¿sí? Un derecho determinado, y tuvo en cuenta su contexto, pero no pudo prever, ¿sí? Todo lo que vino después, ¿sí? Entonces, es importante, ¿sí? Acordarle una función, ¿sí? A ese interés que esa norma intenta proteger, ¿sí? Y circunscribir realizar ese análisis del ordenamiento jurídico alrededor del interés que esa norma intenta proteger. Bien. ¿Cuáles son, rápidamente, pues ya se nos va a terminar la clase, cuáles son los efectos, ¿sí? De esa conducta abusiva? Los efectos de esa conducta abusiva están en el artículo, ¿sí? En la última parte del artículo 10, y dice: el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de las situaciones jurídicas abusivas, y si corresponde, procurar la reposición del estado de hecho anterior y fijar una indemnización. Es decir, cuando estamos frente al ejercicio, ¿sí? Abusivo de un derecho, acá el legislador le dice, el juez, no dice, el juez podrá ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo. Lo que dice es, el juez deberá, que es distinto, no es discrecional acá del juez, ¿sí?
Cuando el juez, en un caso sometido, ¿sí?, a resolución, en un caso sometido a su jurisdicción, a su competencia, ¿sí?, verifica la situación de un abuso del derecho, ¿sí?, el juez debe ordenar lo necesario, ¿sí?, para evitar los efectos del ejercicio abusivo de ese derecho. Esto, desde ya, parte del presupuesto que los efectos del ejercicio abusivo de ese derecho todavía, ¿sí?, se están produciendo. ¿Bien? Si no, iremos a la parte final, eventualmente, ¿sí?, a obtener una indemnización. ¿Sí? Muchas veces, digamos, el debate sobre la presencia de un derecho, el ejercicio de un derecho abusivo o no, se da en el marco, digamos, cuando un derecho subjetivo determinado se intenta hacer valer por vía judicial, ¿sí? Y acá, justamente, del juez verificar que está frente al ejercicio abusivo de un derecho, ¿sí?, lo que tiene que hacer es no darle curso, ¿sí?, a esa pretensión de la parte actora. ¿Sí? Obviamente, eso va a generar el rechazo de la demanda, ¿sí?, y en su caso también verificar, ¿sí?, si hay obligación de reparar o no. El abuso del derecho también lo que puede hacer es llevar en el campo contractual a la nulidad parcial de determinadas cláusulas, ¿sí?, abusivas. Esto es lo que nos vincula con el artículo 1119, que es regla general. ¿Sí? Sin perjuicio de los puestos penales especiales, es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. ¿Sí? Situación jurídica abusiva. Se considera que existe una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultado se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos. Las situaciones abusivas y el abuso de posición dominante del tercer párrafo no solo alude a los efectos, digamos, del abuso, sino también a la situación abusiva. Ahora bien, ¿qué vendría a ser este segundo supuesto? La explicación, digamos, sale un poco de la exposición de motivos, donde se expresa, la exposición de motivos del código, que el abuso es el resultado, digamos, del ejercicio de una pluralidad de derechos que tal vez considerados aisladamente no podrían ser calificados como abusivos, ¿sí?, pero que crean situaciones jurídicas cuya, digamos, descripción, interrelación, ¿sí?, pueden sí generar una situación abusiva. A ver, un ejemplo. Muchas situaciones jurídicas o relaciones jurídicas que vistas aisladamente no parecen abusivas, parecen el ejercicio regular de un derecho. Pero en cuanto yo las empiezo a entrelazar, a vincular, ¿sí?, sí me genera una situación, ¿sí?, abusiva. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Una empresa determinada, ¿sí?, de una marca muy reconocida, otorga franquicias. ¿Bien? En el marco de esas franquicias establece, bueno, miren, usted tiene que respetar esto, esto, el otro, el canon es esto, pero, ¿sí?, mire, nosotros le alquilamos el inmueble porque a nosotros nos interesa que la marca esté posicionada en determinados lugares. Este es el inmueble que nosotros conseguimos y lo vamos a alquilar a usted. A su vez, no nos interesa, por una cuestión de prestigio de la marca, que usted pinte, decore o ambiente el local de determinada manera, ¿sí? Usted tiene que respetar estos estándares, estos cánones. Para hacer eso, usted tiene que recurrir al arquitecto y al decorador tal, ¿sí? A su vez, nosotros, usted tiene que tener determinada publicidad,
¿sí? Pero esa publicidad nos interesa que sea en radios de primera línea en tal lugar. Y así una serie de relaciones que, si yo las veo aisladamente, son relaciones jurídicas que no parecen abusivas. Ahora, en cuanto yo me pongo a entrelazarlas, interrelacionarlas, es decir, la radio es del mismo dueño de la franquicia, ¿sí? El arquitecto es empleado de la franquicia y me cobra el doble de cualquier arquitecto en el mercado. La locación de ese inmueble, como tiene la locación original esa empresa franquiciante, y me hace una sublocación, me duplica el sueldo. Perdón, el canon locativo, etc. Y así una serie de entramados que cuando los interrelacionamos, nos estamos dando cuenta, ¿sí?, que lo único que hace es una situación abusiva, ¿sí? Se entiende el concepto de cuando yo miro, ¿sí?, el ejercicio abusivo de un derecho, lo miro, por lo general, en un contexto de una relación jurídica unitaria, única, ¿sí? Acá, en este ejemplo que yo les di, por ahí puede ser un poco burdo, pero la idea es que ustedes vean que situaciones que vistas individualmente y en forma aislada no representan abuso alguno, pero que cuando yo las pongo en el contexto, las comunico, las interrelacionamos y las relacionamos, nos damos cuenta que se está generando una situación abusiva, ¿sí? Cuando finalmente, para verificar, para ver cómo es esto de del artículo 11, abuso de posición dominante. Los dispuestos del artículo 9 y 10, es decir, los derechos de ser ejercidos como en base al estándar de la buena fe, y que la ley no ampara el exclusivo de los derechos, se aplica cuando se abuse de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en las leyes. Es muy poco específica esta norma. Pero en líneas generales la posición dominante en el mercado, a la cual le vamos a aplicar en lo pertinente las reglas del abuso del derecho, implica cuando una empresa, ¿sí?, es formadora de precios, es formadora de oferta y demanda de determinados productos, ¿sí? Y esto nos remite también a complementar con la ley de la competencia. El artículo de la ley de la competencia dice: están prohibidos, serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley los actos o conductas de cualquier forma manifestados relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado. A los efectos, artículo 4 de esta ley, se entiende que una o más personas gozan de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es el único oferente o demandante dentro del mercado nacional, o en una o varias partes del mundo, o cuando, sin ser única, no está expuesta a una competencia sustancial, o cuando por el grado de integración vertical o horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor participante en el mercado, ¿sí?, en perjuicio de esto. ¿Bien? Famosos monopolios, ¿sí?, o conglomerados que se reparten entre ellos, ¿sí?, también la prestación de un servicio o un bien determinado, y que son formadores de precios. Bien, a estos supuestos también se le aplica, ¿sí?, las normas, ¿sí?, del artículo 10 en lo pertinente. Bien. También, por supuesto, no nos podemos olvidar de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece en el artículo, creo que era 37, que no se tienen por convenidas determinadas cláusulas, por ejemplo, aquellas que desnaturalizan las obligaciones, ¿sí?, o limitan la responsabilidad, ¿sí?, por daños de ¿quién? Del proveedor del servicio. También las cláusulas que renuncian o restringen derechos del consumidor y amplían los de la otra parte. Por ejemplo, en un contrato de consumo, ¿sí?, el proveedor le dice:
momentito, acá vamos a fijar una cláusula de prórroga de competencia. Vos no vas a poder fijar litigar en Mar del Plata frente a cualquier conflicto que nosotros tengamos. Vas a tener que ir a litigar a Buenos Aires. Pero yo compré la batería de un celular que sale 3.000 pesos. Yo por 3.000 pesos no me voy a ir a litigar a Buenos Aires. ¿Sí? O dice, bueno, no podés, en el juicio vos renunciás a plantear determinadas defensas. Bueno, esas cláusulas que implican renuncia o restricciones a los derechos del consumidor se reputan nulas, ¿sí? Son abusivas. ¿Bien? O, por ejemplo, las cláusulas que contienen la carga de la prueba en cabeza del consumidor. Bien, también, sí, esto que está en el artículo 37, lo que vimos recién, es decir, la prueba de competencia, como vimos recién en un contrato de consumo, es una cláusula abusiva y como tal es nula. ¿Sí? El consumidor litiga, ¿sí?, en el domicilio, por regla, en su domicilio. Es muy común ver todavía hoy, pese a que el texto expresa la defensa del consumidor y también la clara jurisprudencia que viene respaldando esto, se siguen viendo cláusulas de prórroga de competencia, cláusulas de limitación de responsabilidad y cláusulas que amplían derechos, ¿sí?, a el proveedor del servicio. Bien. También el artículo, creo que es 8 bis, habla del trato digno en general y también de prácticas, ¿sí?, abusivas de los proveedores de bienes y servicios. Bien. No me da más la voz, le pido mil disculpas, vamos a dejar acá. Nos vemos, bueno, los que le toquen conmigo, nos vemos el martes a las 15 horas, ¿sí? Por Zoom, les van a pasar el link y les pido, sí, por favor, a los que no estuvieron presentes en la clase, porque creo que los que rinden, no sé si son 11, 14, no me acuerdo, 14 creo, por favor, les avisan de la fecha del examen. ¿Bien? Profe, Gracias. No, sí. ¿le podría consultar si hay alguna posibilidad de que haya una clase de consulta? ¿Podría consultarlo con los profesores? No estamos, no sé, yo lo consulto, pero estamos tomando, el lunes estamos tomando el recuperatorio de daños, ¿sí? Y el martes ya es, ¿cómo es? Es el parcial de nuestro. ¿Mm? Bueno, Yo lo consulto y cualquier cosa les avisamos por el campo. ¿Bien? Sí, vale, Bueno, gracias. sería gracias chicos. Nos vemos. Buen fin de semana. Estudien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chau.